Yo soy profesora universitaria, soy profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos hace ya casi 27 años. Me dedico, por tanto, pues a la docencia y a la investigación en el campo del derecho mercantil. Y ahora vamos a hablar sobre la IA y las finanzas descentralizadas. ¿Cómo se conectan esos dos ámbitos? Bueno, pues en efecto es la unión de dos tecnologías muy disruptivas. La IA y las finanzas descentralizadas confluyen en lo que es la automatización de la financiación. DeFi sabemos que permite estructurar operaciones financieras sobre la tecnología de registro distribuido, prescindiendo o reduciendo la dependencia de los intermediarios tradicionales. Hay una píldora específica destinada pues a explicar este fenómeno, por tanto no entro más en ello, pero cuando a esto le añadimos IA, añadimos otra capa más en donde vamos a poder utilizar esta herramienta pues para analizar datos, para em, anticipar escenarios, pronósticos, activar decisiones operativas. Y si esto, por ejemplo, lo trasladamos a una operación de financiación garantizada, por ejemplo, pues sabemos que van a entrar procesos de verificación documental, de análisis de solvencia, de seguimiento de garantías, de vencimientos, de alertas de incumplimientos o si es necesario, pues de ejecuciones. Y si lo trasladamos este panorama tradicional al entorno de la IA, vamos a tener un mecanismo que nos va a permitir hacer todo esto de manera pues muchísimo más ágil, ¿no? Por tanto, la idea clave en la confluencia de la IA y las finanzas descentralizadas es el contar con una herramienta que normalmente va a ir vinculada al smart contract, al contrato inteligente, y que lo va a nutrir de información. Es decir, la IA lo que hace es complementar al smart contract, le va a facilitar análisis, predicciones, recomendaciones, normalmente fuera de la cadena, de tal forma que el contrato inteligente va a ejecutarlo en la cadena conforme a la información que le proporciona la IA, ¿no? Y yo creo que una cosa que quisiera destacar en la respuesta es que todo esto no solo nos trae agilidad, sino también hay un cambio importante y es que la decisión ya no va a recaer sobre una financiación, ya no va a recaer en una persona o en una entidad o en un comité de riesgos, sino que se introduce también la tecnología, la arquitectura tecnológica, el sistema de IA, de manera que se desplaza el centro de gravedad, digamos, desde el contrato escrito, también hacia el diseño del sistema de IA, ¿no? Y esto añade pues una democratización al proceso de financiación, porque lo está decidiendo un sistema de IA que es verdad, tenemos los riesgos de los sesgos y de los diferentes retos que plantea la IA, pero que en principio tendría que ser más neutral que una persona humana decidiendo. Vale, entonces ya estamos entrando en las ventajas y riesgos que puede traer la automatización de procesos a través de la IA. ¿Tienes más ejemplos que puedan ser ventajas y riesgos? Bueno, pues la principal ventaja es la que estamos comentando, para mí la eficiencia transaccional, ¿no? La rapidez, el poder evaluar patrones de riesgo básicamente en tiempo real. Y el aspecto de la democratización que hemos comentado también. Ahora, se abren distintos frentes, distintos retos, distintos desafíos. Eh, el principal probablemente es, bueno, el principal no, pero uno de los primeros es la transparencia, ¿no?
un prestatario, un inversor, un acreedor, pues tiene que poder saber, al menos en las cuestiones esenciales, por qué se le está asignando un determinado riesgo, por qué se está modificando una condición económica o por qué se le activa una liquidación. Por ello, creo que sin explicabilidad mínima del sistema de IA trabajando en este contexto, pues la automatización puede convertirse en una caja negra con efectos patrimoniales importantes para cada individuo. El segundo reto es la responsabilidad. Si hay una liquidación automática que se ejecuta indebidamente, imagínate, o si el sistema valora mal una garantía, pues ¿quién es el responsable? El programador, el comercializador, el proveedor. Esto es un frente abierto importante. También la identificación de nuevos operadores. En DeFi ya no van a estar interactuando únicamente personas mediante sus wallets, sino que cada vez más vamos a ver agentes de IA que están operando, que están ejecutando instrucciones y pues esto también es importante, ¿no? Están ya surgiendo propuestas técnicas, como por ejemplo la ERC 8004, que precisamente, aunque todavía está en fase de borrador, pero están buscando pues crear mecanismos de identidad, de reputación y de validación de estos agentes de IA. La gobernanza también es muy importante. La gobernanza es un clásico tema y un reto clásico de este ámbito descentralizado. Y el quinto, y no por ello menos importante, al contrario, probablemente de los más importantes, es el cumplimiento normativo, ¿no? La automatización en ningún momento puede eliminar los deberes de diligencia, la prevención de abuso de mercado, la protección del cliente, el control de los riesgos, la protección de los datos. Todo esto sigue en vigor. Además, al revés, si entra en juego el reglamento de la IA y si lo tenemos en cuenta, pues en la financiación automatizada esto va a ser trascendental porque la regulación de IA a nivel comunitario no prohíbe la innovación, o sea, podemos introducir estos elementos de IA, pero sí exige que la IA sea fiable, que sea trazable, que esté acorde con un enfoque basado en los riesgos, ¿no? Entonces, esto además, muy recientemente, cuando pensaba en nuestra conversación, pensé que oportuno, porque el 13 de abril pasado, el AI Act Service, DES, que es una dirección general de redes de comunicación, contenido y tecnologías, aclaró que los agentes de IA que van a intervenir en estos contextos entran dentro del ámbito de aplicación del reglamento de IA. Por tanto, pues esto me parece súper importante, es una gran claridad porque ya sabemos que estos agentes de IA pues van a tener que cumplir el reglamento, ¿no? Y si son un modelo de propósito general, pues tendrán que actuar con las obligaciones de este tipo de modelos. Si son clasificados como un modelo de alto riesgo, pues tendrán que cumplir todos esos requisitos reforzados que hay para estos sistemas de alto riesgo y si interactúan con personas, pues se activa también las obligaciones de transparencia que están previstas para estos supuestos. Qué interesante. Porque en definitiva, entonces, cabe esperar que la aplicación de ella en los modelos de finanzas descentralizadas se expanda o existen ciertos y ciertas reservas o temores al respecto. Bueno, yo creo que ya estamos en plena expansión. Creo que esto es algo imparable, pero sí que es verdad que es una expansión con condiciones. Es decir, la automatización es demasiado positiva en muchos aspectos como para que le pongamos frenos, pero sí le tenemos que dar
un cobijo regulatorio, un cobijo, un marco de seguridad, pues para que esta expansión tecnológica vaya acompañada de unas garantías de seguridad. Em, por ello, los proyectos digamos, que se basen en este tipo de tecnologías en el ámbito de las finanzas descentralizadas, pues van a tener que demostrar que sus sistemas son auditables, son trazables, son comprensibles, son seguros. No bastará con decir el protocolo funciona, sino que habrá que explicar por qué funciona, con qué datos, bajo qué criterios, ¿no? Y quién responde cuando falla. Es el desarrollo, digamos, tan rápido que incluso ya están apareciendo nuevos horizontes, como por ejemplo la combinación entre IA y computación cuántica, que en finanzas pues podría mejorar simulaciones de riesgo, optimización de carteras, bueno, tiene muchas aplicaciones. También introduce de nuevo otros riesgos porque la computación cuántica puede poner en cuestión, en compromiso los sistemas criptográficos actuales. Entonces, pues ya se están también publicando estándares de criptografía postcuántica para asegurar, para brindar seguridad, confianza y garantía en el uso de estos mecanismos. Por tanto, concluyendo en mi respuesta, yo creo que no debería existir temor, pero sí responsabilidad, prudencia, cautela. La IA aplicada a DeFi en el ámbito de la financiación, yo creo que abre oportunidades muy relevantes, más eficiencia, más rapidez, más, incluso más variantes en el ámbito de la financiación, pero también exige pues todos los controles que son pertinentes al usar este tipo de tecnología. Por tanto, estamos, yo creo que ante una transformación profunda. La pregunta ya no es solo si la IA puede automatizar la financiación descentralizada, sino que yo creo que la pregunta sería si podemos construir sistemas automatizados que sean jurídicamente explicables, que los entendamos, técnicamente que sean seguros y económicamente responsables también, ¿no? Y yo creo que ahí está el reto, sin duda. Lograr esto es muy difícil, pero también la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana. Encantada de este rato que hemos pasado. Muchas gracias. Hola Adriana y muchas gracias a ti y a la profesora Navarro por organizar estas píldoras formativas y por contar conmigo. Soy Rebeca Herrero, soy profesora de Derecho Mercantil en la Universidad de Zaragoza y entre otros pues soy miembro del proyecto de investigación que dirige Sagrario sobre finanzas descentralizadas. Mis áreas de investigación se centran en el derecho societario y en el mercado de valores, en concreto en el papel de los inversores institucionales y más recientemente en la influencia de las nuevas tecnologías en estas ramas del derecho. Bueno, pues soy toda tuya para resolver las preguntas que tengas sobre ética, inteligencia artificial, lo que quieras. Wow, qué interesante. Por lo que hablé con Sagrario, parece que la clave de las finanzas ahora está en el dato y su gestión a través de los algoritmos. Y en este sentido, ¿ayuda la IA a democratizar las finanzas o solo automatiza los prejuicios sesgos que ya existían? Pues sin realizar ningún retoque, la verdad es que es mucho más lo segundo. Es Mm, fundamental que entendamos que la inteligencia artificial no es neutral, no es una cosa que es un programa informático que funciona sin que haya problemas. Es un espejo que está reflejando la información que le hemos suministrado previamente, la cual, ¿de dónde viene? Pues de nuestra realidad. Y si en nuestro mundo existe discriminación, pues en la inteligencia artificial también va a existir discriminación. De esta forma, el principal problema ético reside en que los modelos financieros se entrenan con datos históricos producidos por sistemas que tradicionalmente han sido excluyentes. Si esos datos reflejaban sesgos socioeconómicos, geográficos, de género, pues la inteligencia artificial no lo va a corregir, no corrige esa desigualdad, lo que hace es automatizarla e incluso la legitima bajo una apariencia de objetividad matemática e informática. Por ejemplo,
Cuando tenemos grupos que tradicionalmente, históricamente, han tenido menos oportunidades, peores condiciones laborales, pues estos datos quedan registrados en la inteligencia artificial y se les va a dotar automáticamente de puntuaciones de riesgo injustas, perpetuando esta desigualdad. Por ello, hay que pensar en la equidad de los datos y no verse como un simple ajuste técnico, sino que es una condición ética preciso realizarla anteriormente, porque solo podemos hablar de una IA que se abre a todas las personas si aplicamos criterios éticos que sean desde el diseño, identificando pues, qué variables van a discriminar a los participantes de la IA y usando datos sintéticos equitativos que compensen pues, estos datos históricos. Como ves, una verdadera democratización financiera no es una cosa de acceso técnico, de si es más o menos difícil entrar y conocer la inteligencia artificial, sino también de mejorar los datos que se manejan en los modelos. Mm. Y teniendo en cuenta que con el uso de la IA en el ámbito financiero existen riesgos como los que has explicado, ¿cómo nos protege el derecho ante un algoritmo que que nos deniega un crédito? Bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos que hablar de la caja negra, de la famosa black box, que es la opacidad que normalmente se le atribuye a la inteligencia artificial, porque a veces ni los propios programadores de la inteligencia artificial saben cómo el algoritmo ha tomado una decisión en un caso concreto. Afortunadamente, pues nosotros aquí en nuestro entorno jurídico, en la Unión Europea, contamos con normas como principalmente el Reglamento General de Protección de Datos, que en su artículo 22 nos dota a todos los ciudadanos de un derecho a no ser objeto de una decisión que esté basada únicamente por un tratamiento automatizado cuando esto nos vaya a afectar significativamente, que este podría ser tu caso, el hecho de que nos denieguen un crédito cuando nos ha hecho un criterio de solvencia automatizado. Este marco legal se basa en tres garantías esencialmente: el derecho a que nos puedan intervenir un humano en la decisión, derecho a expresar nuestro punto de vista y derecho a impugnar la decisión que se ha tomado. Además, se podría llegar a hablar de una cuarta pata, que sería el derecho a la explicación, que la entidad financiera debería proporcionarnos información significativa sobre la lógica aplicada que nos explique qué variables han pesado más en nuestra calificación. Y aquí te voy a contar una anécdota personal, y es que durante muchos años estuve pidiendo a la entidad de crédito, que no voy a nombrar, una tarjeta de crédito ya casi por capricho, y me la denegaban todos los años, todos los años. O sea, me ponía un evento en mi calendario para volverla a pedir. Y solo conseguí una única vez que me dijeran que no me la daban porque mi domicilio estaba en una provincia distinta de donde estaba mi trabajo. Digo, pues eso, o sea, ¿qué más da? Pero bueno, pues tendrían sus criterios y no lo podía saber. No sabía si era porque, pues yo qué sé, porque era castaña, porque era alta, porque era baja, cuáles eran los criterios que estaban utilizando. Y decían que no tenían ninguna obligación de darme esa información. Pero, como ves, sí que existe un cierto derecho. Y por otro lado, también tenemos otra pata, que sería la Ley de Inteligencia Artificial Europea, que califica estos sistemas de evaluación de solvencia como de alto riesgo. ¿Y esto qué supone? Pues que para evitar discriminaciones silenciosas como la que estaríamos sufriendo, se obliga a las entidades a someter a sus algoritmos a auditorías a controles de ciberseguridad y a vigilancia humana constante. Mm, vale, ¿y todo esto es igual en el caso de las IAs descentralizadas? ¿Cómo funciona? No, no. En este caso, cambiamos de modelo financiero, damos un salto hacia el futuro. La IA descentralizada surge como una respuesta ética a este modelo centralizado actual, donde todos los datos y la información están en manos de pocos, sobre todo las entidades financieras más grandes. Bajo este nuevo paradigma, la estructura financiera se distribuye en redes, por ejemplo, blockchain, permitiendo que los datos permanezcan bajo el control del usuario y no de una gran entidad financiera. Hablamos del paso de las finanzas tradicionales a lo que ahora se conoce como finanzas descentralizadas o DeFi. En este ecosistema aparecen también las entidades algorítmicas, que no son, son herramientas, pero no solo herramientas del propio sistema, sino que son propios actores económicos autónomos que son capaces de gestionarte activos financieros, de ejecutar estrategias, de tomar decisiones financieras sin que haya una intervención humana directa. Y además estas suelen participar en las DAOs, que creo que Sagrario te habló sobre las mismas. Y aunque lo verdaderamente disruptivo no es solo esto, sino que el usuario pasa de ser un mero cliente financiero a convertirse en usuario propietario, el user owner. De esta forma, el valor de las transacciones ya no queda en la entidad financiera, sino que se va a redistribuir entre los propios usuarios que han ido aportando liquidez o datos al sistema para que funcionara. Eso sí, todo esto no funcionaría si
o no va a funcionar, no vamos a poder empoderar al cliente, al usuario, si no le damos más nivel de educación financiera y responsabilidad individual, ya que estamos pasando de un sistema donde estamos protegiendo al cliente y estamos acostumbrados a este sistema paternalista donde todo el Estado nos está protegiendo, y pasaríamos a una fase donde había más libertad financiera, pero tenía que estar ligada a una mayor comprensión de los riesgos y de autoprotección de los clientes. Mil gracias. Hola, soy Alfredo Muñoz, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid. Soy también Legal Counsel de Tritemius Capital, una entidad que se dedica a la inversión y a la consultoría en el ámbito del Web3 y de la inteligencia artificial. Y también soy of counsel del despacho de abogados TK Magan en el Departamento de Innovación y de Activos Digitales. Muchas gracias, Alfredo. Muchas preguntas hoy. Si mañana un algoritmo hunde tus ahorros tomando una decisión autónoma en un mercado descentralizado, ¿a quién reclamas? Bueno, vamos a situar primero, a contextualizar. Estamos en un mercado descentralizado que realmente lo sea. Por lo tanto, que no haya una autoridad, nadie tenga un botón del pánico, nadie tenga un control absoluto sobre ese mercado, porque hay mercados que se llaman descentralizados que en realidad no lo son, porque hay personas que tienen las llaves, las claves para poder manejarlo. Si a esto le añadimos además inteligencia artificial caracterizada por su autonomía, ya le explico lo que es, vamos a tener un problema serio que ahora mismo no podemos definir cómo solventar esta situación. Cuando hablamos de inteligencia artificial autónoma, estamos hablando de lo que ahora se llaman también agéntica. Y la agéntica tiene unas características muy importantes o muy relevantes que hacen que no sea fácilmente traerla a nuestro derecho actual y, por lo tanto, decidir rápidamente en un despacho, oye, pues vamos a reclamar, ¿no? Cuando un banco genera un problema o te causa un problema en la prestación de un servicio o alguien te estafa utilizando la web del banco, pues está claro, ya tenemos más o menos definidos cuáles son los canales para reclamar al banco. Pero cuando hablamos de agentes autónomos, y mucho más en un mercado descentralizado, los agentes autónomos se caracterizan porque perciben el entorno, se adaptan a él, por lo tanto, aprenden de él y, por lo tanto, saben utilizar los recursos del entorno para poder manejarse. ¿Y eso qué significa? Que en un mercado descentralizado su actuación no va a ser igual que en un mercado como un bursátil o un mercado bancario claramente regulado. Además, los agentes autónomos tienen memoria a corto y a largo plazo, aprenden constantemente, utilizan las bibliotecas de recursos a lo que tú se las delimites, tienen memoria episódica, semántica y memoria de procedimiento. Por lo tanto, lo que aprenden y comprenden lo utilizan posteriormente. Pero es que además tú les marcas unas metas. Por ejemplo, podríamos utilizar un agente para que obtuviera una rentabilidad y él, a veces, buscando esas metas, planifica su estructura y planifica sus actividades. Y para esto razona, toma decisiones. Y aquí vienen las dos cuestiones todavía más relevantes. Se comunica con otros agentes autónomos. Hablamos de software que se comunica con otros para tomar decisiones, para actuar en conjunto. Digámoslo así, es como una especie de enjambre de agentes. Y por lo tanto, las actuaciones a veces no son individuales, son colectivas, en las que varios agentes ven una oportunidad de negocio y la aprovechan y se comunican para aprovecharla. ¿Por qué? Porque además, y esta es lo que le da autonomía plena a un agente, pueden ejecutar acciones. No son alguien que solo te da un informe o que te da un reporting o que te dice la mejor ciudad para vivir es X o cógete esta mejor línea aérea, sino que te compra el billete, sino que discute con la compañía aérea para encontrar la mejor oferta, busca, localiza y la ejecuta. Y por lo tanto, en esa ejecución ya no está el ser humano no controla esa ejecución, puede haber delimitado previamente o puede en algunos casos decir a la gente, hasta que yo no te dé el sí, no lo hagas, ¿no? Puedo tener un control previo o un control a posteriori, pero la conducta de los agentes, ahora mismo ya hay muchos agentes en pagos y esto es muy importante porque ya hasta ahora los agentes llegaban hasta ahí, hasta cuando podías contraer una obligación y te llevaban esto a tu carrito, a tu correo para que tú le pulsaras al si quiero, pero ahora ya no hace falta, hay mecanismos de pago y este es un gran problema. Y entonces cuando me dices, ¿qué ocurre, no? Si un agente autónomo, un algoritmo independiente en un mercado descentralizado causa un daño, pues aquí viene el gran problema, ¿dónde atribuimos esa responsabilidad? ¿A quién y cómo? ¿Por qué? Porque en esto de los agentes autónomos y mucho más, insisto, en un mercado descentralizado, no está tan fácil delimitar quién ha causado el daño y a quién se lo atribuye, porque el mercado descentralizado
es algo que no está controlado, no hay una autoridad, es una comunidad de sujetos, de usuarios que teóricamente se prestan servicios unos a otros o que no tienen una entidad con personalidad jurídica. Las DAO, que es un prototipo para utilizarse en mercados descentralizados, no están en la Unión Europea con personalidad jurídica. No digo que estén prohibidas, pero lo que no están es reguladas. No tenemos un traje, una vestimenta para esa DAO. Y encima esa DAO utiliza agentes autónomos. Acabamos de complicar absolutamente todo. Y los agentes autónomos, pues hay alguien que lo desarrolló, pero luego hay alguien que lo despliega, luego hay usuarios que están descentralizados y luego hay mecanismos de entrenamiento. Es decir, tu hijo lo tienes, lo educas, pero puede que tu hijo dentro de 20 años no tenga nada que ver con el hijo que tú educaste. Pues los agentes autónomos pueden ser algo similar. Es decir, que tú lo puedes educar y darle unos recursos, pero el agente autónomo luego en su actividad autónoma se ha independizado de tu conocimiento y actúa bajo otros parámetros buscando las metas que se le han marcado. Por ejemplo, obtener las máximas rentabilidades. Entonces estamos construyendo un sistema financiero donde nadie es responsable de nada. ¿O es que todavía no hemos encontrado la forma de repartir esa? Pues yo creo que las dos cosas son ciertas en alguna manera, ¿no? Quizás es más cierto lo segundo. Quizás estamos empezando a aprender cómo funciona la IA, incluso cómo funcionan los mercados descentralizados, puramente descentralizados, ¿no? Hay pocas cosas puramente o completamente descentralizadas. Y esto hace que todavía no sepamos, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea, cuando ha regulado los activos digitales, no ha regulado las plataformas completamente descentralizadas o los servicios de criptoactivos completamente descentralizados. ¿Por qué? Porque tenía un gap de formación, no sabía cómo regular esto y cómo tratar de encauzarlo. Si a esto encima le añadimos la faceta de la inteligencia artificial, pues tenemos un conjunto de actuaciones o un sistema que hay que ordenar y que no tenemos todavía criterios para determinar cómo distribuimos la responsabilidad. De hecho, piensa que, salvo la Unión Europea, ninguna otra jurisdicción ha regulado la IA prácticamente. Y la Unión Europea en realidad lo que hace aquí es prohibir algunas conductas de IA. Algunos llamados riesgos inadmisibles y a otros altos riesgos o elevados riesgos les está pidiendo determinadas conductas. Un control humano, una trazabilidad completa, mecanismos para dar trazabilidad, pero esta normativa que iba a entrar en vigor en agosto, pues ya se va a aplazar hasta el año que viene. ¿Por qué? Porque todavía no se ve que haya mecanismos para poder implementar fácilmente estas normas. Por ejemplo, los sistemas bancarios, pues uno de los elevados riesgos es hacer el rating de clientes. Es decir, cuando un cliente va a ser insolvente o solvente en función de solo de un coste de crédito. Pues esta normativa se considera de alto riesgo. ¿Por qué? Porque puede venir muy impregnada de sesgos. Si tú vives en un determinado código postal, ya hay un sesgo ahí. Los bancos te van a calificar como mejor o peor crédito, pues sencillamente por el código postal donde vives. Eso es un sesgo que tiene la IA. Entonces, los bancos se han encontrado con que no es fácil adaptarse a las exigencias del reglamento de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que estamos más bien en eso de tenemos una responsabilidad por distribuir. No podemos dejar una gran parte, que puede que en un futuro sea la mayor parte de nuestras actividades, que es utilizar la IA, sin un régimen de responsabilidad. Alguien tiene que asumir, o algún mecanismo o algún sistema tiene que asumir los errores de la IA, que los hay y los va a seguir habiendo. Y los errores pueden producir daños a seres que no tienen nada que ver con la IA o que no son los a los que hay que imputar ese daño. Pero es que la responsabilidad civil está montada básicamente sobre teorías del siglo XIX. Y nosotros, por ejemplo, hemos aprobado aquí una directiva de producto defectuoso, pero es que a veces la IA no es un producto, sino un servicio. Tú hablas con Gemini o hablas con Claude o hablas con ChatGPT y le pides cosas. No le pides que no es un producto ahí para ti, sino que te dé una información o que te haga un informe o que te compre un billete. Esto es un servicio mucho más que un producto. Y ahí no tenemos una regulación clara. Entonces, los grandes escándalos financieros del pasado, como ellos llevaron a una regulación nueva, entonces necesitamos primero un gran colapso de la IA en las finanzas descentralizadas para que alguien actúe y que algo pase. A ver, yo llevo pidiendo
no voy a decir que llevo mucho tiempo pidiéndolo porque la IA es tan innovadora. O sea, creo que el último año, el año y medio, o sea, este año 25 pasado y lo que vamos del 26 es tremendamente disruptivo en esta materia, ¿no? Y la IA nos está sorprendiendo cada día y estamos viendo avances que eran pensables en años, pero lo estamos viendo en meses, ¿no? Estamos viendo Anthropic, por ejemplo, que crea una IA y la tiene que sujetar porque si se les va de las manos, ¿no? Y consigue abrir brechas en todo el sistema financiero, ¿no? O sea, que ni siquiera los propios creadores de la IA ya tienen el control de su propia IA, lo cual es tremendamente sorprendente, ¿no? Entonces me dices, la regulación viene cuando ya se hace absolutamente urgente. Yo llevo pidiendo regulaciones, por ejemplo, para la protección de los consumidores. Llevo pidiendo regulaciones para que identifiquemos a la IA. Esto es muy importante. Saber que yo estoy hablando con una IA, que al otro lado de este micro hay una IA o hay una persona. Porque si hay una IA yo tengo que ser consciente, porque sé que voy a ser manipulado con otras técnicas diferentes. Que si hay una voluntad humana hay una voluntad sintética. O sea, si el que actúa con una IA, esa IA representa al sujeto o en realidad está actuando por su cuenta y riesgo. Habrá IAs maliciosas. Y eso quiere decir que las tenemos que prohibir entrar en mercados. No puede entrar en un mercado bursátil una IA maliciosa que busca quebrar el mercado, ¿no? Entonces necesitamos una regulación, pero no estamos con esa regulación. No sé si es por ignorancia, por un reconocimiento de tu incapacidad como legislador para regular en esto, y entonces posiblemente lo que me planteas sea así. Vamos a necesitar una gran crisis provocada por la IA para que haya una regulación urgente. Esto ha pasado históricamente en Estados Unidos en el sistema financiero en la crisis del 29, con la quiebra de Enron a principios de este milenio, con la crisis del año 2008, otra vez una nueva regulación. Aquí ha pasado también en Europa. Hemos traído regulación bancaria para la supervisión o para la resolución de entidades de crédito cuando hemos tenido las grandes crisis financieras, ¿no? Entonces es factible que una gran crisis de IA sea la que traiga rápidamente todo ese raíl de normativa que luego, como se hace tan rápido y ante una crisis muy potente, luego no termina siendo tan eficiente, porque en realidad se hace pensando en el miedo que ha generado o el daño que ha causado. Pero eso ya no va a haber quien te lo quite. Pero aquí veo un problema añadido y una crisis de IA y mucho más con mercados descentralizados en que no hay sujetos identificables. Porque a todos en el fondo nos gusta, cuando somos consumidores, que haya un tipo al que poder llamar, o sea, coger un teléfono, levantarlo, alguien a quien poder demandar, ¿no? Es decir, centralizar nuestra ira, incluso, aunque sea subjetiva, aunque no tengas razón, ¿no? Pero nos gusta que haya un banco detrás o haya un supervisor que decir, tú tienes la culpa. En un mercado descentralizado, a ver quién tiene la culpa, ¿no? Súmale la IA a todo esto y ¿qué nos encontramos? Pues que además podemos encontrarnos con una crisis con una velocidad en segundos. Las crisis financieras actuales han tardado meses o semanas en generarse y ahora con la IA puede generarse una crisis en segundos, porque toda la IA puede desencadenar una cascada de actuaciones unas IAs a otras. Las IAs empiezan a trabajar en conjunto, seguirse unas a otras. Y además una crisis de características internacionales globales, ¿no? Porque las IAs no tienen una jurisdicción en sí misma y buscan productos o servicios multijurisdicción. Tú buscas un producto o un servicio donde vives. Con una IA, tu IA lo va a buscar donde sea más eficiente o donde sea más rentable. Por lo tanto, va a haber un traspaso, un factor de transfronterizo en trasladar esa crisis. Y a eso le añadimos la descentralización como capa de protección, nos vamos a encontrar con serios problemas de no fácil solución. Y por eso yo creo que a lo mejor pues, hay que empezar a regular o a plantearse los problemas de una manera diferente hasta el modelo que hemos seguido hasta ahora. Diferente en cuanto a cómo exigimos, si hay un modelo descentralizado y no podemos atribuir la culpa a Adriana o a Alfredo, busquemos algún otro sistema. Es decir, usted quiere un mercado descentralizado, tiene que tener unas garantías. Y si no las tiene, no puede abrir este mercado descentralizado. No podemos permitirlo. Y entonces, a lo mejor usted tiene la autonomía del mercado descentralizado, pero nos tiene que dar unas garantías de que si esto se viene abajo, estas garantías van a actuar. Y ahí es donde, por ejemplo, pues ya habrá otro tipo de controles. Piensa en un contrato de seguro, por poner algo que conocemos, porque puede que la solución todavía no esté inventada. Vale. Wow, pues muchas gracias. Mucho Gracias a por ti. crecer y aprender. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a ti, Adriana. Gracias.